en esta familia me odian. Tal vez deberías pedir a San Nicolás una familia nueva. No quiero una familia nueva, no quiero otra familia. Las familias son un asco. Quédate ahí y no quiero volver a verte por el resto de la noche. Y yo no quiero verte por el resto de mi vida. Y tampoco quiero volver a ver a nadie. Espero que no hables en serio. Hey, ¿cómo están? Buenos días, tardes, noches, o lo que coincida con el momento en el que están escuchando esto. Esto es Nos Olvidamos Aquí en Podcast, un podcast de cine. Mi nombre es Mauro y hoy vamos a hablar de un actor que creo que todos queremos mucho y es el señor Robin Williams. Vamos a ahondar en 3 películas al azar que elegí y vamos a hablar de ellas. Antes de eso vamos a hacer un pequeño repaso de cómo venimos con el podcast. Tenemos 50 seguidores en Instagram, 200 en YouTube. En Spotify estamos flojísimos, pero tampoco esperaba mucho de la plataforma, que incluso me amenazó con levantarme el podcast por la intro y la outro de Mi Pobre Angelito, que de hecho está editada, así que no entiendo cuál es el problema. No me mueve mucho Spotify, así que si me querés levantar el podcast no tengo ningún problema. No tenemos comentarios, así que ahí los muevo a que hagan todos los comentarios que quieran. Tenemos algunos likes, tenemos un solo dislike. Me gusta el rigor de la crítica, así que bienvenido sea. Vamos despacio con el podcast, sin apuro. Tenemos aprendizajes muchos. Los reels tienen que ser más cortos. Tengo que enfocarme en el tono y no en la edición. Tengo que posicionar mejor el micrófono. Creo que lo estoy haciendo bien en este momento, ya que en los últimos 2 podcasts tuve un problema con la edición, especialmente con las S's. Así que espero que se esté escuchando bien. Y perder un poco la vergüenza, ridículo y darle para adelante. Creo que ese es el gran aprendizaje y vamos bien, estoy muy contento. Tenemos vías de comunicación, me pueden dejar los mensajes en YouTube, pueden mandar un mail a nosolvidamosaquí@gmail.com, que pueden mandar lo que quieran. Valoraré muchísimo las críticas constructivas, así que a darle para adelante. Si lo quieren hacer, bienvenido sea. Así que arrancamos, vamos a hacer una pequeña intro sobre la vida de nuestro personaje de hoy, el señor Robin Williams. Robin Williams nace en Chicago en 1951, es un hijo del stand-up, empezó a hacer stand-up en San Francisco, en Los Ángeles, a mediados de los 70, el flaco era una ametralladora de improvisación, de voces, de energía. Parecía imposible de contener por un guión. De hecho, he leído también que varios directores lo dejaban improvisar o dejaban la cámara abierta para hacer tomas que después terminaban en el corte final, porque el flaco realmente en su improvisación conseguía cosas espectaculares. Saltó a la fama mundial con la serie Mork y Mindy, es una sitcom bastante entretenida donde él hacía de un extraterrestre, todo muy divertido, muy naif y tranqui, así que les recomiendo que la busquen. Y este papel obviamente le permitió ahondar en su histrionismo, en la hiperactividad creativa que él manejaba, así que excelente el papel de Mork y Mindy, que es su primer papel, y su primer papel en el cine fue personificando a Popeye en 1980, una película producida por Disney que después de la muerte de Robin Williams lo reconoce como una de sus figuras más emblemáticas en la historia. Si bien comenzó haciendo papeles graciosos y obviamente nos hacía reír, siempre en el transcurso de su carrera nos hizo reír, pero principalmente en el principio, entre los 80 y los 90 tuvo papeles un poco más profundos, con una profundidad emocional asombrosa, demostró que podía hacerlo. Tiene formación en Juilliard, una de las escuelas de arte más prestigiosas, y en esos papeles exploraba la soledad, la melancolía y la resiliencia humana, cosas de las cuales vamos hoy a hablar. Así que nada, contarles también que fue 4 veces nominado al Oscar, que lo ganó finalmente en 1998 con la película En Busca del Destino. Fue 6 veces premiado con el Globo de Oro, así que lo hizo muy bien. Y también fue ganador de un premio Emmy y 5 premios Grammy. Esto tiene que ver con que en el pasado se editaban los discos y terminaban siendo éxitos en venta. O sea, estos monólogos que tenía de stand-up
los pasaban a discos, los vendían y eran tremendos éxitos. Ganó 5 Grammys como mejor álbum de comedia. Este fue el señor Robin Williams. Vamos a ahondar un poco sobre su legado, qué pasó con su muerte y demás, sobre el final del podcast. Pero vamos a arrancar ya mismo con la primera película del día, que es Fisher King. Fisher King es una película de 1991. El título original es The Fisher King, o en el nombre latino es Pescador de Ilusiones. En España se conoció como El Rey Pescador. Es una película del señor Terry Gilliam. Terry Gilliam, muy conocido por todo su paso en Monty Python. De hecho, algunas de sus películas más reconocidas son Monty Python and the Holy Grail, Brasil, Las aventuras del barón Munchausen, 12 monos, que no es menor, y Pánico y locura en Las Vegas. Un gran director. Vamos a hacer también un repaso sobre su estilo cuando revisemos esta película. Los actores principales son Robin Williams, Jeff Bridges y la señora Mercedes Ruehl. No tenía mucho conocimiento sobre Mercedes, pero fue galardonada por esta película, así que hace un gran papel. La duración de la película es 137 minutos, 2 horas 15, género, drama, comedia, fantasía. El puntaje en IMDb es de 7,5, muy buen puntaje. Fue producida por Columbia Pictures y distribuida por TriStar Pictures. Costó $24 millones y recaudó casi el doble, así que podemos decir que fue un éxito. Fue filmada en la ciudad de Nueva York. Tuvo varias nominaciones al Oscar. La ganadora a Mejor Actriz de Reparto fue justamente Mercedes Ruehl, que no conocía, pero me parece genial porque hace un papel espectacular. Después también tuvo nominaciones al Globo de Oro, una de las cuales ganó el señor Robin Williams. Y la otra, Mejor Actriz de Reparto, también la ganó Mercedes. Bien por ella, muy bien. Y en el Festival de Venecia ganó el León de Plata Terry Gilliam por esta película. Vamos a la película en sí. Tenemos a Jeff Bridges, que es Jack Lucas. Imagínense que la época en la que los presentadores de radio eran figuras públicas, pero eran anónimos. Eran tipos que hablaban detrás de un micrófono, pero nadie les conocía la cara. Jack es un transgresor, un tipo del estilo Howard Stern, o no sé, si nos enfocamos un poco acá, sería Mario Pergolini en la época más ácida. Bueno, el tipo tiene su programa de radio, súper exitoso, le va súper bien. Hasta que un momento su cinismo choca con la realidad, da un consejo bastante de mierda a sus fans en vivo y todo termina en una tragedia. ¿Por qué? Porque un tipo completamente inestable termina matando a varias personas en un bar. Y bueno, la imagen pública de Jack se va al pozo, y al pozo también se va su cordura. Hacemos un salto temporal, pasan 3 años, Jack está en la lona, deja de ser una persona exitosa, por lo menos tiene la opción del anonimato, ya que no es una estrella de la tele, así que trabaja en un videoclub con su pareja. Bueno, un poco que detesta este trabajo porque a él le encanta la fama, él quiere en todo momento reconvertirse y recomponer su carrera. El tipo es un cínico sin remedio, ególatra, es un tipo que le encanta el éxito, le encanta el poder, pero bueno, también le encanta manejarse dentro de la oscuridad. Hablando de oscuridad, hablando de las cosas sombrías de esta película, la atmósfera es espectacular. Realmente lo que consigue el director es muy notable. Terry Gilliam es un gran director. Se notan varias cosas que después vamos a ver más adelante, por ejemplo en 12 monos, esas tomas que ya vimos en Brasil o que vimos en algunas producciones de Monty Python. La verdad que hace piezas que son espectaculares. Es un arquitecto del caos y de lo podrido que puede llegar a ser esta atmósfera. Y hablando de la atmósfera, un pequeño paréntesis sobre la ciudad de Nueva York. Nunca fui, me encantaría ir. Me da la impresión de que los 90 se tomaron mucho laburo por mostrarnos lo mugrienta y peligrosa que es la ciudad.
Es oscura, maloliente, es un poco siniestra. Es como Palermo, acá en la ciudad de Buenos Aires. Lo primero que se me viene a la cabeza de este aspecto roído, oxidado, húmedo, oloriento, es las Tortugas Ninja también de los 90, o Pecados Capitales. Es una humedad que traspasa la pantalla. Nueva York es un asco. No sé si post 9/11 o en qué momento hubo un trabajo de limpiar esa imagen de la ciudad de Nueva York. Y el primer ejemplo que se me ocurre es el Spider-Man de Sam Raimi. Pero bueno, acá los dejo abiertos a que me dejen sus comentarios cuál fue la transición en la cual la ciudad de Nueva York se convirtió, cuáles son las películas que ayudaron a que la ciudad de Nueva York se limpie un poco su imagen. Bueno, acá seguimos con la historia. Jack quiere desuscribirse de la vida, pero hay unos flaquitos, unos jovenzuelos que lo muelen a palos porque lo confunden con un linchera. Qué fijación que tienen, ¿no? Los jóvenes con pegarle a los lincheras. Es algo que lamentablemente pasa y no entiendo por qué. Y ahí aparece su ángel salvador, que es el señor Robin Williams, personificando a Parry. Parry tiene un ejército de lincheras que lo ayudan a Jack a salir de ese momento. Es un tipo que es todo un personaje, que escucha voces. Está más desequilibrado que la economía argentina. Lo primero que le dice, o una de las primeras cosas que le dice, es: sos el elegido. Robin Williams hace muy bien de loco por su histrionismo. Siempre lo hizo bien. Particularmente acá, donde es noble y amoroso como un caballero, porque él se cree evadiéndose de la realidad que es un caballero. Lo hace muy bien. Su objetivo en la vida es buscar el Santo Grial, que está en poder de un multimillonario de la Quinta Avenida. Y eso se lo transmite a Jack y le dice que ese es el deber ser que tiene tanto Parry y ahora también Jack. En ese momento hay una pequeña transición donde Jack se entera la tragedia que los une, ya que Parry era un profesor, era un tipo común, ¿sí? Un tipo que transitaba la vida normalmente, un profesor de historia, pero su mujer murió en aquel restaurante donde el esquizo influenciado por las palabras de Jack, provocó una carnicería. Así que Jack se deja sumergir un poco en la historia de Parry, siente pena de sí mismo porque entiende que el daño que le causó es real. Sigue la película, vemos algunos detallitos divinos como un póster de Brasil en la escenografía, un guiño en este caso. Y hablando un poco de eso, Brasil es muy claustrofóbica, es psicodélica, ese uso del ojo de pez, los efectos prácticos muy bien logrados, y esta película también lo tiene. Y ojo que también tiene mucho de lo que veríamos también, como les decía antes, en 12 monos, que son esos planos desde abajo, los colores azulados, que se contrasta con algunos rojos estridentes. Realmente el trabajo que hay en la cámara es notable. Es una película muy agradable de ver. Sigue con la historia y Jack quiere acomodar el karma de una forma express. Se quiere sacar el tema de encima, por eso le da plata o le quiere dar plata a Parry, pero no es suficiente. Las circunstancias un poco no se lo permiten y se va metiendo cada vez más en la historia y se convierte en un equipo, hasta que aparece la figura de Lidia. Y Lidia es la mujer de la cual Parry está perdidamente enamorado. La sigue a todos lados, sabe cómo se mueve, le muestra Parry a Jack. Hay una escena muy linda en el subte donde después hay como una escena bastante onírica donde bailan y demás, y toda esa atmósfera podrida de Nueva York se transforma en algo bastante psicodélico, pero también amable y hermoso de ver. Entonces acá es donde Jack dice: ok, este flaco no me está dando la oportunidad de con plata poder equilibrar un poco el daño que le hice, así que voy a hacer algo mejor.
y ya que le gusta tanto a esta mujer, voy a hacer que se encuentren. Y bueno, de forma bastante cómica, los invito a ver la peli, consigue con su pareja hacer una cita de A4. Y en esa cita Parry tiene todas las oportunidades de conquistar a Lydia. Y se llevan súper bien, la pasan súper bien. Después de ese encuentro la acompaña hasta la casa, le confiesa su amor. Un poco también le confiesa todo el lado stalker que tiene él. Da un poco de miedo salir de ahí amiga, pero no importa. Esta historia es amorosa, así que la dejamos pasar. Y luego de ese encuentro se dan un pequeño beso, que es muy bonito. Y se prometen construir esa relación. Estaría buenísimo que la película termine acá. Pero no, como ya vimos en episodios anteriores, la vida a veces es muy hija de puta. Quizás tiene un pequeño lapsus esquizo Parry. Vuelve al refugio de lincheras. Solo para que estos pibes que están empecinados en golpear a Homeless le vuelvan a dar una paliza y lo dejan postrado en una cama. El estado catatónico, que es bastante curioso porque la próxima película de la cual vamos a hablar, justamente Robin Williams hace de un doctor que trabaja con pacientes en estado catatónico. Y no voy a spoilear el final porque es una película que realmente vale la pena. Y les recomiendo que la vean. Sí voy a hacer hincapié en el título, porque me llamó muchísimo la atención, que es Fisher King. Bueno, hay un mito que habla de un rey que vivía en un castillo enorme, que un día se lastima en sus partes íntimas, la herida le dolía muchísimo, pero no se curaba nunca, pero tampoco se moría. No podía caminar, no podía jugar, no podía gobernar, no podía hacer nada. Entonces lo único que le permitía distraerse era sentarse en el botecito que tenía, en el río, y pescar. Y por eso todo el mundo lo llamaba The Fisher King o el Rey Pescador. Acá viene lo mágico y triste, que como rey estaba enfermo y amargado, todo su reino se enfermó con él. ¿Sí? Todo perecía a la par de este rey que no se curaba y solamente se enfermaba. En este castillo el rey tenía el Santo Grial, justamente mencionado en la película, pero había un truco, el rey no podía usarla para curarse a sí mismo. Tenía que esperar que llegara alguien de afuera para ayudarlo. Y así que un tonto salvó el día, porque muchos caballeros famosos y valientes fueron al castillo, pero ninguno lograba ayudar al rey, porque solo pensaban en ser famosos o en las reglas de los caballeros, hasta que llegó un chico que no sabía nada de ser héroe, era un tonto o un inocente, y vio al rey sufriendo y en vez de hacer un discurso importante, simplemente sintió lástima por él y le preguntó: che, ¿qué te pasa? ¿Por qué sufrís? Y esa pregunta, que venía del corazón y no de un libro, fue lo que rompió el hechizo y el rey se curó, las flores volvieron a crecer y el sol salió de nuevo. En la película, Jack, o Jeff Bridges, es el rey, está triste, está amargado y su vida es un desierto. Y Parry, Robin Williams, es el tonto bueno, es el único que, aunque parece loco, tiene la magia para ayudar a Jack y a que su vida vuelva a tener colores. Así que me pareció muy hermoso este mito, me pareció bellísimo la forma en que se titula esta película y el desarrollo, porque tiene mucho que ver con esto. Es una hermosa película, mucho más profunda de lo que parece a simple vista. Emociona ver dos personajes centrales con tan buena química, tan metidos en personaje. Las actuaciones secundarias, ambas parejas, la de Jack y la de Parry, acompañan muy bien. Dan color justamente a esta película. El destacadísimo apartado visual de Terry Gilliam, con muchas cosas que son marcas registradas de su filmografía, a la cual les repasamos recién. Una película que si la vieron hace tiempo seguramente hoy les hable distinto, y si nunca la vieron es una excelente oportunidad para sumergirse en una historia de redención de Robin Williams que traspasa la pantalla nuevamente para darnos otro papel increíblemente humano, emotivo y un poco sanador también. Yo creo que Robin Williams es un lugar confortable del cine, pero no porque es cómodo, sino porque su generosidad y talento son reconfortantes.
por lo menos lo sentimos así muchas personas. Este papel en The Fisher King fue considerado por muchos críticos como su interpretación más honesta, porque unía sus dos caras. Es el loco que hace reír, pero también es el hombre que sufre en silencio. Y eso lo vamos a ver un poquito más en detalle cuando hablemos al final sobre el legado de Robin Williams. Así que ahora vamos a hablar de otro peliculón espectacular que es Despertares. Despertares es una película de 1990 dirigida por la directora Penny Marshall. Penny Marshall también dirigió otra gran película de los 80, en este caso, que es Big o Quisiera ser grande. Creo que todos la vimos. Creo que esa película va a entrar en un especial de películas de Canal 13. Ya veremos más adelante. En esta película tenemos a Robin Williams, que hace el Dr. Malcolm Sayer, y a Robert De Niro, que hace de Leonard Lowe. Y otros actores también reconocidos, pero principalmente vamos con estos dos que son los más reconocidos. La duración de la película es 2 horitas. Es una película que parece larga, pero para su momento estaba bien. Yo les recomiendo que la vean porque es un exitazo. Puntaje en IMDb 7,8. Género drama o biografía. Está basada en hechos reales. Es algo bastante peculiar. De hecho, hablaba con amigos. Yo no sabía esto. De hecho, es la primera vez que veo esta película. Y me contaban que efectivamente, de hecho, hasta la cronología de la sucesión de hechos es real. Y no lo podía creer. Cómo transita esta película, cómo se muestra, no está nada exagerado. Fue tal cual como lo muestra. Costo de producción 31 millones, recaudó 108, súper éxito, le fue muy, muy bien a nivel recaudación. Fue filmada en Nueva York, en Brooklyn. Tuvo 3 nominaciones al Oscar para Mejor Película, Actor para Robert De Niro, y Guión Adaptado, no ganó ninguna. Y también para los Globos de Oro, Mejor Actor para Robert De Niro, y tampoco lo ganó. Inmerecidamente, creo. No sé quién lo ganó en ese año, pero la verdad que ahora vamos a hablar más adelante de Robert De Niro. Es espectacular lo que hace. No sé si hacer otro especial de Robert De Niro, ya me parece un montón. Pero vamos sobre la película. En Despertares, Robin Williams hace de un doctor, que es el doctor justamente Malcolm Sayer, que es un tipo que tiene mucha experiencia en investigación, pero no tiene mucha calle con las personas. Un poco por la necesidad, lo lleva a tomar una posición en un instituto donde trabaja con pacientes que tienen problemas motrices severos. Por eso mencionaba anteriormente el tema de que había quedado en estado catatónico. Y bueno, acá vemos muchos pacientes que están en ese estado, que es atrofia, inmovilidad y demás, bastante complejo. Y justamente por lo complejo de esta temática, les voy a hacer un warning acá. Tengan cuidado si van a ver esta película porque es muy emotiva. Realmente no es de golpe bajo, pero un poco sí. A ver, lo hace muy bien. Esta película lo hace muy bien. Pero en algún punto es muy probable que nos golpee emocionalmente. Así que si están con las defensas bajas, busquen una comedia. Esta no es una comedia, es un drama. Bueno, este doctor empieza a trabajar con estos pacientes, súper motivado, quiere generar un cambio. Es un doctor que tiene muy buen corazón. El papel de Robin Williams maneja perfectamente el histrionismo para ser consciente de su humanidad. En este caso está más calmo, es una persona serena, es un doctor, 100%. Es un tipo que es muy transparente, que es amable, que es muy dedicado, con él que es muy fácil empatizar. Y eso me parece clave en cada una de las películas que veo. El personaje principal tiene que llevarme a empatizar con él. Y en este caso lo consigue porque él lo hacía y lo hacía muy bien. Intenta, como muchos de nosotros, encontrarle un sentido al trabajo. Empieza a notar algunos avances en ciertos pacientes crónicos que parecen no tener ningún tipo de oportunidad. Y bueno, sus colegas le dan la espalda en un principio. Por suerte, muchos de sus compañeros lo alientan a seguir adelante, a seguir investigando, a seguir consiguiendo resultados. Y encuentra ahí una motivación para persistir. Malcolm es valiente, pero necesita siempre una palmadita en la espalda.
a pesar de que siempre al final del día los motores de su motivación son sus pacientes, está muy bien que, especialmente el personaje que es una de sus secretarias o acompañantes, no me queda claro bien quién es, pero lo acompaña en todo momento. Hay un tema también creo de enamoramiento, pero pasa en un segundo plano, porque en realidad lo que importa ahí es esta persona que tiene ciertas motivaciones, amor por su trabajo, una razón de ser, o busca una razón de ser, la encuentra en sus pacientes, la encuentra en sus compañeros de trabajo, no tanto en las instituciones o en sus pares o en sus superiores en este caso, sino que justamente lo encuentra en las personas que están más en el día a día con él. Pero bueno, vemos un camino que no es sencillo, trata con personas que tienen complicaciones muy profundas, muy complejas, y que necesitan justamente un tipo empático, como lo es él. Son métodos los que usa, poco convencionales, pero bueno, encuentra la forma de poco a poco ir sacándolos de este pozo. Una vez que consigue algunas mejorías en algunos pacientes, consigue algunos permisos y dinero para hacer unas experimentaciones, y ahí es donde aparece el personaje de Robert De Niro y su mamá. Robert De Niro es un paciente que a los 10 años quedó en estado catatónico, justamente, que puede mover muy poco su cuerpo, y que nos muestran una retrospectiva al principio de la peli, donde nos muestran que era un niño completamente normal, hasta que empieza a tener los síntomas de su enfermedad, y no puede transcurrir toda su niñez. Es una persona de unos 30, 40 años, y quedó frisada en esos 10 años. Tiene los ojos y la mente de un niño en el cuerpo de un adulto. Pero bueno, ve estas mejoras leves, que son un montón. Y en la película es muy lindo ver estos avances, ver cómo se va corriendo el umbral, cómo van recuperando cierta autonomía. Yo creo que la película tiene una parte muy espiritual que tiene que ver con... Parece que Dios a estas personas las abandonó, que les dio un padecimiento que los condicionó de por vida, que Dios es un jodido. Pero en estas muestras de redención, de estas mejoras, estos milagros, también está Dios. Dios justamente está presente en estos milagros. Así que es una película que te hace pensar, te hace valorar muchísimo tener salud. Es una película que te hace pensar, que te emociona 100%. Continúa la película. Zaire quiere probar una droga nueva, para la cual no tiene dinero, así que lo termina consiguiendo por sus compañeros. Me parece una escena muy, muy, muy linda. Y va a tomar como referente, como conejillo de indias, a Robert De Niro, a Leonard. Y acá el papel de Roberto, otra vez, es sublime. Está a la altura de lo que hizo Daniel Day-Lewis en Mi pie izquierdo. Me atrevo a decir eso. Consigue capturar la mirada de este pibe de 10 años que quedó atrapado en el tiempo. Es muy, muy, muy emotivo como este hombre adulto tiene los ojos de un niño. Y lo hace una persona, un actor. Acá está, esto es cine 100%. Este es el meme de Scorsese. Me atrapaste, esto es cine. Es muy lindo ver cuando sonríe. Es simplemente un niño. Es increíble el papel de Robert De Niro. Pero bueno, veníamos bien. El tratamiento parecía normal. Malcolm un poco la bardea acá, porque me parece un gesto bastante irresponsable. Pasa de darle esta nueva droga a 100 miligramos a darle 500, de 500 a darle 1000. Y pasa un milagro, porque en este caso, en cualquier caso, este doctor terminaba en cana y con un paciente muerto. Parece que tiene un 10 aparte, y Robert De Niro, Leonard, se levanta, se despierta, y ahí está el despertares. Finalmente despierta, es muy emocionante. Tenemos un buen rato de película con Robert De Niro aprendiendo a caminar, a hablar, a relacionarse, a afeitarse, a enamorarse.
consigue justamente algo muy valioso, que es la autonomía en estos pacientes que no lo tienen. Y visto el éxito que tiene el paciente Leonard, se lo aplican a todos los internados y el resultado es absoluto. Todos mejoran, todo es felicidad, entramos en unos varios minutos de felicidad absoluta. Es tan perfecto que un poco asusta. Y en el transcurso de la peli es un subidón de un lado luminoso de la vida, mientras esperas que en algún momento todo se rompa en 1000 pedazos, o, por lo contrario, que se convierta en una película de 2 horas súper empalagosa de que diga qué bello es vivir. Y no voy a dar spoilers, porque recién estoy en la mitad de la película. Hay una de las dos cosas que acabo de mencionar que pasan. O sea, todo mejora y es felicidad, o todo se va al tacho. Lo que les puedo asegurar es que van a llorar. Es una película que te hace llorar. Pero bueno, Despertares es una película muy emotiva, muy humana, austera en lo artístico, pero muy rica en su mensaje. Hay un solo actor que podía hacer este papel de doctor, con un brillo especial en los ojos, con la dulzura que tenía Robin Williams para encarnar a un doctor como este tipo, y también después lo vimos más adelante en Patch Adams. Hay una conexión que traspasa la pantalla. Hay un tema también generacional, creo, con Robin Williams. Creo que los millennials que crecimos con este tipo que es un tío copado, es el tío copado de las películas. Lo aprendimos a querer porque es muy difícil tener tanto talento y electricidad para hacernos sentir que de verdad el chabón era buen tipo. Yo creo que este papel era solo para él. La historia es muy buena, justamente inspirada en hechos reales, pero sin Robin Williams y junto a la bestia de Robert De Niro, esta película sería otra película completamente distinta sin ellos. Así que aplaudo de pie, gran película, una película que no sé por qué esperé tanto tiempo por ver. Se las recomiendo muchísimo. No les spoileé el final, así que tienen ahí mucho material para por lo menos sentirse motivados para verla. Y recomiendo muchísimo. Dato de color: durante el rodaje, en una de esas escenas donde los pacientes se descontrolaban, Robin Williams accidentalmente le dio un codazo a Robert De Niro en la nariz. Y Robert De Niro dijo: capaz que me la dejó más derecha que antes. Así que todo fue risas y no detuvieron la filmación. Dos grandes actores, una gran película, se la recomiendo muchísimo. Esto fue Despertares. Y vamos con la última película del día, que es Jack. Bueno, a mí nadie me paga por esto, así que voy a ser muy honesto y les voy a decir que Jack es una película horrible, detestable, una muy mala sorpresa. No sé qué buscaba acá, pero tampoco voy a ponerme a indagar en los motivos por los cuales empecé a ver esta película o la elegí para ver. Voy un poco con la ficha técnica y después me abro un poco en un pequeño análisis, porque tampoco le quiero dar tanta entidad a esta película. La película es Jack, del año 1996, dirigida, y ya empiezan las curiosidades, por el señor Francis Ford Coppola. Francis Ford Coppola, director de Apocalipsis Now, de la trilogía del Padrino, y otras más, muchas más. Actores principales tenemos a Robin Williams como Jack y otros más. Está Jennifer López, está Bill Cosby, está Fran Drescher, y ya vamos a hablar de ellos. Es una película que dura casi 2 horas, no entiendo por qué tanto, pero bueno, seguramente por la época. Es una comedia, drama, fantasía. Buah. Puntaje en IMDb es 5,8. No falla lo que les digo, chicos, se lo dije en el capítulo pasado. 6,5 para abajo, la película es mala. Y esta es muy, muy, muy mala. Costo de producción 45 millones, recaudación 58. Y sí. ¿Premios? Ninguno. Claro que ninguno, porque es una basofia. Filmada principalmente en el norte de California. Mi primera pregunta sobre esta película es: ¿por qué Francis Ford Coppola hizo esta película? ¿Qué lo llevó a tremendo director de la trilogía de quizá la mejor película de todos los tiempos, o la mejor trilogía de todos los tiempos, a hacer este tipo de película que es una basofia absoluta? La primera respuesta es por un tema de billetera.
Coppola necesitaba estabilizar la productora, que se llama American Zoetrope, y Disney le puso una torta de guita en la mesa para hacer un éxito comercial. Bueno, el éxito comercial no fue tal, insisto, 45 millones de inversión, 58 de ganancia. No le fue tan bien. Pero siempre a Disney le va bien. Esto lo escuchaba en el último podcast de Fio Sargenti y de Santi Calori, de Noche tras Noche, que mencionaban que Disney nunca pierde. Y es verdad, nunca pierde. Pero tampoco ganó tanto. Creo que para sus términos fue un fracaso. Pero bueno, vamos a los temas personales de Coppola, por los cuales en la segunda excusa que tuvo para tomar esta película es que Coppola sufrió de polio cuando era chico y pasó mucho tiempo postrado, sintiéndose un bicho raro, viendo como la infancia se le escapaba entre los dedos, mientras el resto de los chicos jugaba afuera. Por eso conectó con... Me parece muy poco. Dice que por eso conecta con la historia de Jack, que habla sobre la brevedad de la vida y la pérdida de la inocencia, y anda a saber qué cosa. Voy sobre la película. El resultado de la película es una locura, pero de las malas. No hay para profundizar mucho en la peli. Es un pibe, es un hombre de 40 años. Perdón, es un pibe de 10 años en el cuerpo de un hombre de 40 años. ¿Por qué? Porque nace y tiene una condición tal que lo hace envejecer más rápido. Entonces, este pibe que tiene justamente 10 años no puede ir al colegio, no puede hacer su vida normal porque es demasiado raro para las circunstancias. Y es muy difícil, es muy complejo el tema de estrecharle la mano a Coppola y decirle, ok, entiendo que este pibe tiene, este hombre tiene 10 años y que se comporta como un pibe de 10 años, a pesar de que es un actor renombrado y es un tipo adulto, maduro, peludo, y es muy difícil. Muy difícil porque tampoco en la historia es demasiado naif o muy edulcorada, no es onda en dramatismo ni tecnicismos. Simplemente te dice, te genera un acuerdo tácito en que vos tenés que aceptar que Robin Williams es un pibe de 10 años. Listo. Bueno, el tutor de... Ya arrancamos con cosas muy malas. Y el tutor de Robin Williams, o de Jack en este caso, es el señor Bill Cosby. Si no saben qué pasó con Bill Cosby, googleen, por favor. Pero ver a Bill Cosby muy cerca de niños, chan. Bueno, así toda la película, o sea, es raro, todo es raro. Una película que te exige mucho todo el tiempo, adultos con temáticas infantiles, estos padres que incluso parecen que son más jóvenes que su hijo, los sobreprotegen. Verlos interactuar es muy raro porque, nada, si fuera un pibe realmente de 10 años sería lógico y bonito ver cómo sus padres lo cuidan. No sé, cómo les permiten que a mitad de la noche, con miedo, se meta entre ellos y duerman los tres juntos. Lo que yo veo es 3 adultos durmiendo en una cama. Es raro, es muy raro. La película tampoco te empuja a convencerte de eso. Es una película muy difícil. Yo simplemente les voy a recomendar no ver esta película. Es una película que tiene un desarrollo raro. También hay una relación media de enamoramiento con la profesora, que es Jennifer López. Un momento también de intimidad con Fran Drescher, que es la madre de un amiguito. Es todo muy complicado. Como que te sentís obligado a aceptar ciertas condiciones y corregirte en el camino. Es raro, forzado. Es una película rara. No tengo muchos más adjetivos que eso. Así todo, Robin Williams hace un buen papel porque se adapta a las circunstancias y es un pibe de 10 años en el cuerpo de un adulto. Bueno, pero la película no vale la pena. O sea, si querés ver una película de Robin Williams, tenés un catálogo enorme para buscar. Si querés ver documentales o lo que quieras. Pero esta película no la vean nunca, y menos la vean con un niño, porque es una muy mala película, envejeció muy mal, que es incómoda, con final, insisto, muy edulcorado, forzado.
una película que simplemente es desagradable. No vean Jack, no la vean, insisto. Me encantó estuve leyendo algunas críticas sobre la película y uno de los críticos dijo: Coppola intentó matar una mosca con una bomba atómica. Me parece fantástico, súper adecuado. Yo creo que esta temática se pudo tratar de una forma un poco más madura, más atinada, y no con una comedia de Disney para hacer dinero. No está mal hacer dinero, pero no sé, parece que este es el único fin. No sé, el cine es arte y en este caso no hay nada. A ver, está buenísimo que pase esto, está buenísimo que encontremos películas que no estén buenas, porque también cuando elegimos un director, cuando elegimos un actor o actriz, lo que intentamos hacer es encontrar algunas peculiaridades en sus carreras. Y nos topamos con, en este caso tengo 3 buenos ejemplos. Tenemos 2 grandes sorpresas, 2 películas que no había visto antes, como Fisher King, como Despertares. Y bueno, por el otro lado tenemos Jack, que es una basofia absoluta. Bueno, puede pasar. Yo acá voy a estar diciéndoles la posta. No vean Jack, pero sí pueden ver otras de buenas películas que tienen. Yendo a la interpretación de Robin Williams, muestra un poco el rango actoral que tenía este gran actor. Si en Despertares era el médico que intentaba rescatar a un nene atrapado en el cuerpo de un Robert De Niro catatónico, Fisher King era un hombre que se refugiaba en la locura para volver a ser un caballero medieval. En Jack es directamente la esencia pura de Robin Williams, que era un nene de 10 años en el envase de un tipo de 40. Yo creo que en la carrera de Robin Williams convivieron 2 personas: el histriónico, ese capaz de improvisar sus diálogos, de transformarse en papá por siempre, y también estaba el tierno y trágico, que era muy vulnerable, como en The Fisher King, como en La Sociedad de los Poetas Muertos, y también un poco oscuro, como Retratos de una Obsesión, que es otra película que tenía muchas ganas de ver, pero no la elegí Jack. ¿Y me arrepiento? No, porque de los errores se aprende. Así que Jack es una película para que no vean y no la recomiendo. Vamos con el cierre, vamos a hablar un poquito del legado de este gran actor. Robin Williams tuvo grandes éxitos, grandes películas, películas que vamos a recordar siempre, que nos acompañaron en nuestra niñez, nuestra adolescencia, papeles inolvidables. Tuvo un final un poco trágico, hay que decirlo. Voy a usar eufemismo para no mencionar la palabra con S, porque tengo miedo que me levanten el podcast por mencionar esa palabra. Él se quitó la existencia en el año 2014. En principio se habló de una depresión, pero tiempo después la que era su pareja contó que Robin padecía de demencia con cuerpos de Lewy. Esto cambió un poco la conversación global, ya que en el inconsciente colectivo se pensaba que él había cometido ese acto por depresión, pero bueno, de esta forma se entendió que no luchaba contra la tristeza, sino por una enfermedad neurológica que es devastadora, que provoca alucinaciones, paranoia y pérdida del control motor. Muchas cosas de las que hoy vimos en algunas películas, condicionamientos físicos y mentales que lo afectaron y lo llevaron a tomar esa trágica decisión. Vamos con algo bonito. Es un tipo que es de esas personas que no llamaban a la prensa para mostrar sus buenos modales, sus buenas acciones. Y tras su muerte se supo que realizó 6 giras de la USO, que es la United Service Organizations, que son las personas, los famosos que visitan a las tropas. En este caso visitó tropas en Irak y en Afganistán para hacerlos reír, y muchas veces se expuso a situaciones y condiciones peligrosas. También tenía una cláusula en sus contratos que obligaba a la productora para la cual trabajaba a contratar a un número determinado de personas homeless, sin hogar,
para trabajar en la filmación. No es fácil transmitir lo que transmitía él con su actuación, esa transparencia, esa amabilidad, esa empatía. Seguramente tuvo mucho que ver con lo que él fue como persona. Así que este fue un capítulo dedicado a Robin Williams. Espero que no sea bajonero el final. Vamos a quedarnos con lo lindo. Revisemos películas de Robin Williams que no hayamos visto, o algunas que sí vimos cuando éramos chicos, y nos podemos entretener, divertir y pasarla bien un rato con este gran actor que nos dejó un legado espectacular. Así que chapó. Y bueno, con esto cerramos el capítulo de hoy. Espero que nos escuchemos la próxima semana. Chau, chau. Kevin no está. 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 ¿Qué? ¡Kevin!